Buenas tardes con todos los asistentes. La tarde de hoy estamos reunidos para conocer el informe de rendición de cuentas del señor Marco Ordeñana Baldión, fiscal provincial de Los Ríos. Es importante señalar que este informe ha sido construido con las inquietudes y sugerencias de la sociedad civil y sus intereses particulares en el accionar de la institución. De manera que la presentación que verán a continuación es un resumen de las principales acciones de la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Al final de la presentación tendremos un espacio para que, de manera ordenada, se puedan aclarar o precisar datos sobre la exposición. Para las personas que nos siguen por Facebook, por favor dejen sus preguntas en los comentarios, de manera que podamos responderlos de forma posterior. Quienes nos acompañan en el webinar podrán levantar la mano y escogeremos 5 preguntas para que el doctor pueda responderlas en vivo. Con este preámbulo, es un gusto presentar al doctor Marco Junior Ordeñana Baldión, fiscal provincial de Los Ríos. Saludos cordiales a todo el Ecuador. La Fiscalía General del Estado, por expreso mandato constitucional establecido en el artículo 195 de la Carta Magna, en el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, tiene bajo su responsabilidad el ejercicio de la investigación penal. En tal virtud, es responsable de ejercer la investigación preprocesal como procesal penal y en tal contexto llevar a los posibles responsables de tales infracciones ante los tribunales y juzgados de justicia de la República del Ecuador. En ese contexto, es obligación de la Fiscalía, por expreso mandato constitucional también, el de transparentar sus actuaciones para que la ciudadanía conozca de la labor desempeñada. En este caso, nos referiremos a la labor desempeñada por la Fiscalía durante el año 2024. En tal virtud, debemos de recordar, como lo dije hace un momento, que el Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en el artículo 284, señala la obligación de presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe de labores, en tanto que el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que la rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes. Para tal efecto, la Fiscalía General del Estado ha levantado una alineación estratégica que se compone de 3 ejes sociales para el nuevo Ecuador 2024-2025. El objetivo 3 de esa alineación estratégica es la de garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. A su vez, esos ejes son el de transparencia, el de efectividad y el de innovación. El primero de los cuales tiene que ver con la institucionalización de la transparencia y lucha contra la corrupción, el de efectividad con el fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura de la gestión institucional, y el de innovación con el de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Por lo cual, como parte de esta presentación o rendición de cuentas, me referiré a cada uno de ellos. Debemos de partir del hecho que el presupuesto de la Fiscalía Provincial de Los Ríos para el año 2024 fue el de $293,339,02,
de las cuales se ejecutó un porcentaje del 93.14%. También debemos de referir que la Fiscalía Provincial de Los Ríos cuenta con un total de 151 servidores públicos, de los cuales 35 corresponden a apoyo y 116 son misionales. La Fiscalía en ese ámbito cuenta con 35 agentes fiscales con sus respectivos equipos de trabajo conformados por asistentes y secretarios. Ese porcentaje está totalmente o es totalmente inferior al número de habitantes que desencadena en la selección de fiscales. Es decir, por cada 100.000 por cada 100.000 habitantes deben de haber un promedio de 8 fiscales, debido a lo cual, en el caso de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, se deben de incorporar al menos 37 agentes fiscales más con sus equipos para cumplir con el estándar latinoamericano. Ello implica que actualmente la Fiscalía Provincial de Los Ríos cuenta con el menos del 50% de agentes fiscales para hacer frente a todos los hechos delictivos cometidos en la provincia, entre los cuales se encuentran aquellos ejecutados por miembros que pertenecen a grupos de delincuencia organizada. La Fiscalía Provincial de Los Ríos cuenta obviamente con una Fiscalía Provincial, con 15 fiscalías multicompetentes y de las cuales tiene también 2 unidades de atención integral, en tanto que hay además 46 fiscalías especializadas y una unidad de gestión de audiencia. De esas 46 fiscalías especializadas, hay 6 que corresponden a patrimonio ciudadano, que investiga delitos contra la propiedad como robos, hurtos, 2 a personas y garantías, que investiga delitos contra la vida de las personas como homicidios, asesinatos, 6 fiscalías de administración pública, que investiga delitos como peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, de justicia juvenil, que investiga casos de delitos ejecutados por adolescentes infractores, de 6 de fe pública, que investiga delitos como falsedad documental y uso de documentos públicos o privados, entre otros, las 6 fedotis relacionadas con delitos de tráfico de drogas, sicariatos, etcétera, 2 fiscalías de accidente de tránsito, que investiga casos de muertes o lesiones culposas en el ámbito de tránsito, 5 fiscalías de soluciones rápidas, cuyo propósito es el de que las partes procesales lleguen a una solución inmediata de sus conflictos a través de acuerdos conciliatorios, por ejemplo, en casos de abuso de confianza y otros delitos menores. Los 2 fiscalías de investigación de flagrancia para delitos del momento, delitos inmediatos, una fiscalía de fuero provincial que conoce de casos cometidos por funcionarios de nivel jerárquico superior, como jueces, como prefectos, como alcaldes, etcétera. 2 fiscalías de personas desaparecidas para el caso de personas que se encuentran desaparecidas y 2 fiscalías de actuaciones administrativas para casos como, por ejemplo, de allanamientos que se producen al momento. Entre las acciones y resultados, podemos referirnos en el eje de transparencia a lo siguiente. En primer lugar, el eje de transparencia se refiere al fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como incremento de la efectividad en el control de la gestión misional, generando al mismo tiempo información y datos institucionales abiertos y puestos a disposición de la Fiscalía. En ese ámbito de fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción, podemos advertir que en la Fiscalía Provincial de Los Ríos, durante el periodo de enero a diciembre de 2024, se receptaron varias denuncias o quejas en contra de servidores de la provincia, las mismas que fueron asignadas a la Dirección de Recursos Provincial, que en base a sus atribuciones y competencias estatutarias, conoce en el
ámbito de sus competencias el trámite pertinente, oportuno, transparente, imparcial y eficiente a todas las denuncias o quejas presentadas por la ciudadanía en control con el área de gestión de control jurídico y evaluación de la actuación fiscal. Así también se cuenta con un buzón digital de transparencia para las acciones realizadas para fortalecer se encuentran que se ha creado una línea gráfica para que la ciudadanía pueda reportar casos de corrupción. Un banner con un código QR que se ha instalado en las fiscalías de Babahoyo y Quevedo, a través del cual se puede escanear fácilmente desde cualquier teléfono celular, el cual lo conducirá a un link donde podrá acceder a presentar su correspondiente denuncia, con lo cual se puede establecer que la Fiscalía Provincial de Los Ríos, cumpliendo con las políticas de la máxima autoridad, desde la Fiscalía General del Estado, no está predispuesta a encubrir ningún acto de corrupción en el que se vean involucrados ninguno de sus servidores. También debemos de agregar que entre las actuaciones de lucha contra la corrupción tenemos un acto o un caso de connotación social en el que se investiga uno de los casos emblemáticos de los que se considera aquellos que representan la infiltración de los grupos de delincuencia organizada, especialmente a través del narcotráfico, en el sistema de justicia penal. Se trata de un caso de connotación social en el que se encontrarían involucrados funcionarios y abogados del Cantón Valencia, quienes a través de medidas de acciones cautelares constitucionales ordenaron la liberación de 3 personas que se encontraban siendo procesadas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos ante los jueces anticorrupción de la ciudad de Quito. Es decir, a través de una medida cautelar constitucional, se emitieron órdenes de detención para 3 personas por delitos graves implicadas al narcotráfico, que se encontraban siendo procesadas en una sección territorial totalmente diferente a la de la provincia de Los Ríos. En ese caso, el juez involucrado se encuentra actualmente con una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, es decir, se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que el secretario judicial del juez y el abogado auspiciante de las medidas cautelares se sometieron a un procedimiento abreviado, aceptando su participación en el hecho fáctico, es decir, la culpabilidad por el delito de asociación ilícita por el que se sustancia la referida causa. En cuanto al eje de efectividad, tenemos que la Fiscalía General del Estado dirige sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional con la finalidad de brindar acceso a la justicia penal. Aquí nosotros podemos apreciar en torno al eje de efectividad que en el año 2024 ingresaron a la Fiscalía Provincial de Los Ríos un total de 17.804 noticias de delitos o denuncias, de las cuales nosotros hemos decidido exponer a la ciudadanía el ranking de las 10 principales noticias de delito registradas en el año 2004 por tipo penal. Así vemos que por el delito de robo existen ingresadas un total de 5.967 denuncias que corresponden al 44%. Por extorsión, 1.667 denuncias que corresponden al 12%. Intimidación, un total de 1.262 denuncias
que corresponden al 9%. Delitos de lesiones causadas por accidente de tránsito, un total de 1.151 denuncias que corresponden al 8%. Delitos por violencia psicológica, 879 casos que corresponden al 6%. Delitos de asesinato, 739 casos que corresponden al 5%. Por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 551 casos que corresponden al 4%. Tenencia o porte de armas, 498 casos que corresponden al 4%. Casos de estafa, 464 que corresponden al 3%. Y de secuestro, un número de 404 que corresponde al 3%. Lo que implica que de estos 10 principales noticias del delito han ingresado un total de 13.582 casos. Durante el año 2024, la función judicial, el órgano jurisdiccional, ha convocado a un total de 10.866 denuncias, de las cuales se han realizado 4.044, por lo tanto, no se han realizado 6.822, de las cuales 672 han sido causas imputables a la Fiscalía solamente, dejando constancia que la mayor parte de estos casos se debe precisamente a la falta de número de agentes fiscales que requiere la provincia de Los Ríos para poder hacer frente a toda esa carga laboral desencadenada como consecuencia del embate delincuencial que ha hecho trepar en número los casos, especialmente por los 10 que han sido mencionadas, de las cuales 72 han sido monitoreadas por la Fiscalía. También en cuanto al número de etapas procesales en noticias de delitos activas, debemos de referir que hay 16.129 casos que se encuentran en fase de investigación previa, 158 han pasado a instrucción fiscal y muchas otras causas se encuentran en otros momentos del proceso. Debemos de hacer conocer a la ciudadanía que la Fiscalía Provincial de Los Ríos cuenta con un área para dar cumplimiento al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros partícipes en el proceso penal conocido como SPAT. Esta área, evidentemente, se encuentra con el propósito de dar servicio a las víctimas del delito que tienen riesgo de recibir atentados contra su integridad física o incluso la de sus familiares, debido a lo cual el trámite correspondiente es que una vez que el usuario presenta la correspondiente denuncia, puede llenar un formulario que es llevado ante el coordinador de esta área, quien dispone que se ejecute un informe de riesgo, el cual establece algunos niveles y en base de los cuales se le puede disponer que se le otorgue una vigilancia policial constante a la víctima o por momentos, o que cuiden los alrededores de su domicilio, o en casos extremos que sean ingresados a una casa de acogida con el propósito de brindarles protección. En ese contexto existen 232 solicitudes tramitadas por el SPAP y de las cuales actualmente durante el año 2024 existieron 136 casos de personas protegidas, siendo que de ese número el 64% correspondiente a 87 casos tienen relación con mujeres, el 36% correspondiente a 49 casos tiene relación con hombres, lo que nos da un total, como queda dicho, de 136 personas protegidas. De ese número de personas protegidas, los delitos que más se relacionan a esos casos son el de extorsión con un 43%,
los de violaciones sexuales con un 11%, los de secuestro extorsivo con un 12%, los de intimidación con un 13% y los de asesinato con un 21%. Además de esos 36 casos, 103 corresponden a víctimas directas del delito, es decir, aquellas que han sido víctimas de la infracción en forma primaria, en forma directa, como 20 casos a personas indirectas, 10 casos a testigos y 3 casos a demás participantes del proceso penal. Hemos levantado la estadística respectiva y podemos también recalcar que entre las principales acciones emprendidas por el SPAP se encuentran las de articulaciones interinstitucionales, ya que se trabaja con la red de servicios de protección, las brigadas médicas, en virtud de lo cual se coordinó con la Prefectura de Los Ríos una brigada médica para la dotación de medicina y lentes a los protegidos del sistema. También se les proporcionó canastas navideñas, para lo cual se autogestionó la donación de estas. Hubo monitoreos de seguridad, por lo cual se ejecutaron 38.686 monitoreos de seguridad a los protegidos del sistema a nivel nacional. Traslados de protección con resguardo policial de seguridad, ejecutándose un número de 2.094 en vehículos de la institución a los protegidos del sistema. También se recibieron y atendieron 11.363 llamadas de seguridad para verificar si existen novedades o necesitan asistencia para la persona protegida que se encuentra dentro del sistema. Se efectuaron 14.195 coordinaciones con las unidades de policía. Se efectuaron 852 asistencias de gestión psicológica, 424 asistencias de trabajo social y finalmente se efectuaron 313 gestiones jurídicas. Debemos recalcar también que uno de los casos o los casos más sensibles que conoce la Fiscalía Provincial de Los Ríos son aquellos relacionados en el ámbito de la violencia contra la mujer o dentro del núcleo familiar, tomando en consideración que generalmente el círculo de violencia que se genera dentro de la familia es un círculo vicioso y que muchas veces la labor de la Fiscalía precisamente se ve un poco complicada en razón de que los propios familiares tratan de realizar acciones para encubrir a su familiar, aunque también existen otros casos en que los familiares de las víctimas colaboran, en razón de los cuales se tienen resultados efectivos ante los tribunales y juzgados de justicia de la provincia. De ahí que deba de referir que en la Fiscalía Provincial de Los Ríos han ingresado un total de 1.476 noticias de delitos por temas sexuales, de los cuales 163 corresponden a abuso sexual, es decir, solamente por temas de tocamiento o actos sexuales que no implican acceso carnal contra la voluntad de la víctima. 33 casos por acoso sexual, 191 casos de violación, 206 casos por violencia física, 879 casos por violencia psicológica, 5 casos de violencia sexual ejecutados dentro del ámbito de la familia y 13 casos por femicidios. Estas noticias de delitos relacionadas a casos sexuales y de violencia dentro del ámbito familiar son atendidos por 14 fiscalías, de las cuales 4 corresponden a fiscalías especializadas en violencia de género y 10 casos a fiscalías multicompetentes que conocen este tipo de casos en los cantones de la provincia de Los Ríos. Respecto de estos casos específicos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, existen además 144 casos de denuncias recibidas a través de formularios online.
No hay mejor forma de que la Fiscalía pueda ejecutar su labor investigativa, tanto en el proceso preprocesal, investigativo, como en el procesal, que a través de la participación o el concurso de los peritos especializados en las áreas de criminalística y de medicina legal, pues son precisamente este tipo de diligencias técnico-científicas las que muchas veces nos llevan al éxito en razón del 99.99% de su efectividad para poder sustentar los casos ante los tribunales y juzgados de justicia de la provincia de Los Ríos, aún sin la participación o apoyo muchas veces de las víctimas directas del delito o de los testigos. En ese contexto debemos de referir que la Fiscalía de Los Ríos consta con una unidad de atención de peritaje integral, conocida con el nombre de UAPI, en el cantón Babahoyo y otra en el cantón Quevedo, que son las secciones territoriales donde más dinámica presenta la actividad delictiva y que a la vez sirve de soporte para los demás cantones. Con ese comentario debo de referirme a las estadísticas de este aspecto. Así, existen 721 peritajes médico legal de lesiones, con los cuales se pueden sustentar los casos de lesiones propiamente dichas o los casos de tentativas de homicidio, tentativa de asesinato, tentativa de delitos contra la vida en general. 721 en Babahoyo, 243 en Quevedo, lo que nos da un total de 964 en total. Peritajes médicos, legales, ginecológicos y complementarios relacionados con eventos sexuales como violación sexual propiamente dicha, abusos sexuales, entre otros. 61 en el cantón Babahoyo y 130 en Quevedo, dando un total de 191. Peritajes médicos legales proctológicos, esto es a nivel de la región anal, especialmente en casos cometidos contra niños. Han habido 2 en Babahoyo y 8 en Quevedo, con un total de 10. Peritajes médicos legales relacionados con toma de muestras, 12 en Babahoyo y 46 en Quevedo, dando un total de 58. Pericias médicos legales de autopsias, 12 en Babahoyo y 0 en Quevedo. En este punto debo de referir que no es que no se hubieran realizado autopsias por causas de muertes violentas realizados en Quevedo, sino que esta ciudad cuenta con el Sistema Nacional de Medicina Legal, tiene una área justamente en este cantón que es la directamente encargada a sus miembros de realizar las correspondientes pericias. También tenemos pericias de valoración psicológica que se han realizado 228 en Babahoyo y 263 en Quevedo, con un total de 491. Peritajes de entorno social, un total de 133 en Babahoyo y cámaras de Gesell, que no es otra cosa que un mecanismo para recetar testimonios a víctimas, especialmente aquellas del ámbito sexual, para evitar la revictimización, por cuanto a través de este sistema la víctima no tiene un careo o no se enfrenta dentro de una diligencia judicial a su victimario. Es un mecanismo especial que permite, como queda dicho, la no revictimización y que genera un ambiente de confianza para que la víctima pueda rendir un testimonio fluido, sincero, con el cual los fiscales sustentan sus actuaciones, especialmente en los casos de violencia sexual. Han habido 33 testimonios en Cámara de Gesell en la ciudad de Babahoyo y 73 en la ciudad de Quevedo, dando un total de 106 casos, con lo cual tenemos que en Quevedo en total se han realizado 1.202 pericias en general, en Babahoyo, perdón, en Quevedo 763, con un total de 1.965.
Además, pasando al caso de la Fiscalía que conoce actuaciones o actos administrativos, podemos advertir que en el 2024 se registraron un total de 910 noticias de delitos por personas desaparecidas, de las cuales 76 fueron por muertes no delictivas. Se realizaron 484 casos, se atendieron de vehículos retenidos por consecuencias de acciones no delictivas, 83 casos administrativos, 149 revenidos químicos, 25 allanamientos y otras 97 actuaciones relacionadas con otros eventos. Es de destacar que esta fiscalía no conoce de eventos delictivos en la mayor parte de sus actuaciones, pero igualmente brinda un servicio a la ciudadanía, como por ejemplo cuando se han desgastado por efecto del tiempo, de los años de uso, las numeraciones de chasis y motor, y legalmente hay que remarcarlas. En el ámbito de las actuaciones por delitos flagrantes, podemos advertir que en el año 2024 hubo 12 delitos flagrantes en Babahoyo, en Quevedo 545, en Baba 35, en Montalvo 57, en Urdaneta 44, en Pueblo Viejo 57, en Vinces 138, en Mocache 43, en Valencia 52, en Buenafé 205, en Quinsaloma 23 y en Ventanas 150. Esto tomando en cuenta que en 12 de los 13 cantones de Los Ríos, la Fiscalía tiene sus dependencias con las que brinda servicio a la ciudadanía. También debemos de destacar casos de relevancia en la provincia y sus resultados. Por ejemplo, se registró el caso de las víctimas Leonardo Bartolomé Lara Alvarado y Washington Ignacio Vaquerizo Moreira, así como el caso de Andy Serna Cristian Paul, quienes fueron victimados en los cantones Babahoyo y Quevedo, de los cuales se puede advertir que en razón del trabajo técnico responsable efectuado por la Fiscalía, llevando a los acusados, señores Eddie Jonathan Valencia Cortés, Álvaro Vicente Galarza Moreira y Lester Eliu Vera Macías, a la correspondiente audiencia de juzgamiento, donde a través de los testimonios de los peritos que hicieron las respectivas autopsias, que ejecutaron las inspecciones oculares técnicas, pericias como reconocimiento del lugar de los hechos y testimonios presenciales a través de cámara de Gesell o de los peritos que realizaron las autopsias médico-legistas, se lograron las correspondientes sentencias condenatorias en contra de estas personas, así como un caso ocurrido en el cantón Buena Fe, contra una menor de 14 años que por la reserva del caso no podemos mencionar su nombre, se logró una sentencia de 22 años también al autor responsable de este delito. Finalmente, ciudadanía en el eje de innovación, que se refiere a la reestructuración de procesos administrativos y misionales a través de la gestión del talento humano y de recursos, apoyados en la tecnología y en la cooperación institucional. Debemos de indicar que los procesos de contratación pública de la Fiscalía Provincial de Los Ríos fueron por un monto de $219,441,61, de los cuales 14 corresponden a procesos de ínfima cuantía, 43 a catálogo electrónico, 1 a régimen especial y 3 a procedimientos especiales, con los cuales se han atendido, entre otras necesidades, en el aspecto de infraestructura y mantenimiento, servicios de limpieza, mantenimiento del edificio, mantenimiento del ascensor, servicio
de mantenimiento de vehículos, entre otros aspectos. También como parte de la capacitación ya en el área administrativa, durante el año 2024 se ejecutaron 24 capacitaciones a favor del personal de apoyo y misional. Esto con el propósito de que los servidores públicos afiancen sus conocimientos, sus destrezas en los ámbitos no solamente legales, sino en los ámbitos técnicos y científicos para poder realizar o ejecutar una mejor función propia del ámbito de sus funciones y así poder tener mayor éxito en la resolución de los casos y por lo tanto bajar los índices de impunidad, brindando un mejor y mayor servicio a la ciudadanía. En el ámbito de talento humano, debemos indicar que de todos los servidores existen 6 con discapacidad y también hay 4 sustitutos en la provincia. Y que en el ámbito disciplinario, en el 2024, un servidor fue sancionado por una falta disciplinaria. Entre otras acciones ejecutadas por la Fiscalía, tenemos la entrega de impresoras Lexmark para las unidades, mantenimientos realizados en 176 equipos de computación. Eso es lo que podemos referir al país en tema de rendición de cuentas, dejando por sentado que la Fiscalía representa el rostro de la víctima de los delitos. Sabemos que por factores como amenazas, desconocimientos, intimidación, chantaje o por su condición de vulnerabilidad, las víctimas del delito en muchas ocasiones no quieren hacer frente a sus victimarios. Precisamente ese es el rol de la Fiscalía, el de llevar a cabo una investigación técnica, científica y responsable y sobre todo ser la representante de la víctima de los delitos, por lo cual nos constituimos en el rostro de estas ante los jueces y tribunales de justicia cuando llevamos a los presuntos infractores de los delitos ante estos momentos procesales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a las preguntas que ha generado la ciudadanía, que su informe ha generado. Existen varias preguntas en las cuales vamos a seleccionar a la señorita Génesis Santillán. Damos paso, por favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta. Abogada, yo tengo una pregunta, doctor. Es acerca de los delitos de violencia intrafamiliar. ¿En qué momento se le otorgan las medidas de protección a las víctimas? Muchas gracias porque esa es una de las preguntas que corresponde al ámbito de los casos más sensibles que ve la Fiscalía, como los casos de violencia de género, es decir, los casos de violencia psicológica, de lesiones dentro del ámbito familiar y también otros eventos como eh, tentativas de femicidio, etcétera. Bien, en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal se encuentra la base legal de las medidas de protección. Así se pueden otorgar a favor de las víctimas del delito medidas de protección tales como boletas de auxilio, la disposición de que el presunto victimario en forma directa o a través de terceros ejecute actos de intimidación, seguimiento, amenazas a la víctima, e incluso se puede también requerir al órgano judicial que disponga la inmediata salida del agresor dentro del ámbito familiar, es decir, del domicilio. El momento en que se las otorga es justamente cuando el usuario presenta la respectiva denuncia. En ese momento se activan los respectivos protocolos a través de los cuales la Fiscalía genera los pedidos al juez de turno, que en el momento está obligado inmediatamente a conocer cualquiera de las medidas de protección requeridas por Fiscalía. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Lady Estrella. Le damos paso, por favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta.
Ok, damos paso a Kenia Caicedo, quien también tiene una pregunta. Favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta. Hola, muy buenas tardes, señor fiscal, y buenas tardes, abogado. Mi pregunta es, ¿qué actividad realiza el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía Provincial de Los Ríos en relación a la protección de las víctimas u otras personas que participan en el proceso? Bien, muchas gracias por la pregunta para que la ciudadanía conozca que la Fiscalía cuenta, como lo expresé en mi intervención, con el programa de protección a víctimas y testigos y otros partícipes del proceso penal. El servicio que brinda es justamente la de brindarle protección para posibles eventos de agresiones en los distintos ámbitos, sea física, sexual, psicológica, etcétera, a las víctimas de los delitos. Para lo cual, una vez que la víctima presenta la denuncia, llena un formulario, ese formulario se lo dirige al programa de víctimas y testigos, quienes disponen que se realice un informe de riesgo, el cual, una vez que es aprobado a través de los niveles de violencia que se establecen en el mismo en razón de los protocolos señalados para el efecto, se puede ingresar a una víctima del delito al programa para que pueda ser protegida por el Estado, en este caso por la Fiscalía. Tenemos otra pregunta que la va a realizar Lady Torres Guevara. Le damos paso, por favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta. Ya. Buenas tardes, señor fiscal y público presente. Yo tengo una pregunta para realizarle, ¿ya? ¿Existe algún tipo de buzón o canal digital para poder presentar denuncias para posibles actos de corrupción en contra de los funcionarios de la institución? La Fiscalía cuenta con un buzón digital o de transparencia eh, que se ha creado en línea gráfica, para lo cual se han instalado dos banners, uno en la Fiscalía de Babahoyo y otro en la de Quevedo, donde existe un código QR a través de los cuales cualquier usuario puede acceder a través de su teléfono celular y este lo dirige a un link en el cual puede presentar su denuncia ante cualquier funcionario de la Fiscalía Provincial de Los Ríos con el propósito de poner en conocimiento algún presunto acto de corrupción en el que éste hubiera incurrido. Esto con el propósito de que la institución pueda transparentar y brindar así un servicio totalmente eficiente a la ciudadanía, libre de cualquier acto que pueda manchar el honor de la institución. Ya tenemos habilitada a la señorita Lady Estrella. Por favor, realizar la pregunta. Hola, muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué función cumple la Fiscalía en las situaciones de inseguridad que estamos viviendo en la provincia de Los Ríos? Netamente en los procesos penales seguidos contra los GDO, quienes han cometido delitos. Bien, excelente pregunta. En primer lugar, debemos de referir que el tema de seguridad, y esto la ciudadanía debe tenerlo totalmente claro, no es responsabilidad de la Fiscalía. El tema de seguridad es responsabilidad del Estado ecuatoriano a través especialmente de la Policía Nacional y ahora, en razón del conflicto interno que se está registrando como consecuencia de la declaratoria expresa del presidente de la República por parte de los señores de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es evidente que las actuaciones de cada uno de los señores fiscales cuando procesa un caso relacionado con estos grupos de delincuencia organizada repercute en una sensación de inseguridad o de inseguridad en la ciudadanía, porque precisamente a través de sus actuaciones que deben ser eficientes, debe de lograr llevarse luego de recabar las pruebas respectivas a cualquier integrante de los grupos de delincuencia organizada ante los tribunales o juzgados del país para lograr la sanción de ellos. Debemos también aquí aprovechar para poner en conocimiento de la ciudadanía
que el día de ayer se ha publicado una ley a través de la cual se reforman varios preceptos penales que justamente endurecen las penas en casos relacionados, por ejemplo, con la tenencia y el porte de armas, y se puede poner en riesgo la libertad de cualquier servidor, sea juez o fiscal, que acaso en razón del ejercicio de sus funciones defrauden la misión encomendada por el Estado y favorezcan en forma deliberada a cualquiera de los integrantes de estos grupos de delincuencia organizada. De ahí la importancia de tener también este buzón de servicios para poder conocer de cualquier acto de corrupción de parte de alguno de sus funcionarios. La Fiscalía se encuentra con hombres y mujeres totalmente preparados para conocer este tipo de casos contra los grupos de delincuencia organizada en razón de su nivel técnico y capacitación que ostentan. No tenemos más preguntas en línea. Para las personas que han dejado sus inquietudes en Facebook, estas serán contestadas en el informe posterior. Para concluir este evento de rendición de cuentas, continuamos con las palabras de Marco Junior Ordeñana Baldión, fiscal provincial de Los Ríos. Muchas gracias a la ciudadanía por estar presente en esta rendición de cuentas. Y para terminar este proceso, debo de indicar que la Fiscalía se encuentra siempre presta a brindarle un servicio de calidad y de eficiencia con el propósito de evitar que la percepción de impunidad de el Ecuador se vea reflejada por alguna situación anormal. La Fiscalía en tal ámbito trabaja las 24 horas para poder hacer frente a los casos, a las denuncias, a todo evento delictivo que llegue a nuestro conocimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento público de rendición de cuentas correspondientes al periodo 2024, realizada por el fiscal provincial de Los Ríos. La Fiscalía Provincial de Los Ríos tiene como misión garantizar el acceso a la justicia a la sociedad, por lo que con su apoyo y sugerencias crece y mejora todos los días. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Será hasta una próxima oportunidad.